En Euskadi se cifran en 67.000 el número de viudas, de las cuales 2.500 viven en Baracaldo en riesgo de exclusión social, según datos que facilitan los colectivos que trabajan en contra de la pobreza y la exclusión social. La verdad es que la situación de crisis lamentablemente ha llevado a convertir a este colectivo en uno de los más desfavorecidos y vulnerables, llegando a esa situación en que, como decía, tenemos un colectivo de viudas que no llega ni siquiera a ese salario mínimo o su pensión. Casi el 90% de las viudas tienen una pensión que apenas supera los 400 euros al mes. Además, como consecuencia de la situación de crisis y desempleo, nos encontramos con que hay muchas familias en Baracaldo que el único ingreso que entra en esa unidad familiar es precisamente esa pensión de viudedad. En el pleno del viernes, el Partido Popular defendió las medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy y el Partido Socialista pues ni siquiera se dignó a hablar. Con esa actitud defraudaron a ese colectivo de viudas que se han convertido en víctimas de esta situación de crisis, viendo cómo han ido sufriendo las diferentes medidas que se han adoptado desde los gobiernos de Madrid, alternativamente gobernados por Partido Popular y Partido Socialista. En esta iniciativa del Pleno lo que le planteamos es al Gobierno central la necesidad de derogar esa ley que regula las cuantías de las pensiones, porque supone un fraude al Estado social y además una merma constante del poder adquisitivo y de la calidad de vida de estas viudas baracaldesas. Planteamos la necesidad de adoptar medidas urgentes para paliar esta situación en la que están viviendo muchas viudas de Baracaldo, pidiendo que ninguna de ellas cobre una pensión inferior al salario mínimo interprofesional, que, como os decía, está cifrado ahora en 648,3 euros. Bueno, lamentablemente, Partido Popular y Partido Socialista, con su actitud en el Pleno, vinieron a avalar las medidas tomadas desde el Gobierno de Rajoy.